La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Es un placer saludar a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos escuchan a través de estas poderosas emisoras, que lo que buscamos sin lugar a duda es llegar hasta su casa con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor directo de Dios para cada uno de ustedes. Especialmente a nuestros amigos que se encuentran allí, estos varones de Dios y estas mujeres de Dios que están allí en la cárcel de Palo Gordo, ¿correcto? Y en otras cárceles que también nos están escuchando actualmente. En estos momentos está conmigo a la mesa mi hermano Jairo Loaiza. Mi hermano Jairo, Dios le bendiga, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida y gracias por la nueva oportunidad de dirigirnos a estos queridos amigos y amigas con la palabra del Señor. Muy bien, recuerden que nos encontramos en Esperanza Colombia Radio, en la emisora 1020 AM, aquí en Bucaramanga, y también nos escuchan en Medellín en 1470 AM. Así que mi hermano querido, me gustaría antes de empezar que nuestros amigos también escriban allí en el chat, o los que nos escuchan, si tienen algún motivo de oración. Si tienen algún motivo de oración, pueden dejarlo allí, que sin lugar a duda el Señor es bueno y Él escucha las plegarias de nuestros corazones. Hoy vamos a trabajar un tema sumamente poderoso, un tema que sin lugar a duda nos motiva a nosotros también como personas, como seres humanos que estamos en esta tierra, a poder tener la victoria sobre el pecado. Es decir, vamos a hablar sobre cómo podemos usted y yo enfrentar la tentación, enfrentando la tentación. Y eso es algo que todos los seres humanos, hoy día, todos los seres humanos tienen que, sin lugar a duda, que enfrentar. Todos los días enfrentamos pruebas, enfrentamos tentaciones. Cada día tenemos que tomar decisiones, porque mientras estamos en este mundo, siempre vamos a lidiar contra fuerzas espirituales. Algunas son del bien, que nos llaman, nos motivan a hacer las cosas correctas. Otras, lamentablemente, son fuerzas también del mal. Y lo interesante que vamos a trabajar en esta programa, en esta hora, es que vamos a dar respuesta a algunas preguntas. ¿De dónde viene la tentación? ¿Cierto? ¿Quién la envía? ¿Quién envía la tentación? Vamos a trabajar otra pregunta, que si es buena o es mala la tentación. Ahora, otra pregunta interesantísima: ¿es pecado la tentación? Sin lugar a duda, queridos amigos, gracias por estar aquí conectados, gracias por dedicar este tiempo para escuchar este mensaje, esta hora, este momento, para ponernos en sintonía con nuestro Padre Celestial. Antes de empezar, y ya que nuestros amigos están allí conectados, sentaditos, sé que algunos ya están escribiendo allí de pronto sus motivos de oración. Me gustaría tener una oración, mi hermano Jairo. ¿Podría usted dirigirnos en una oración cortita y al punto por aquellos que están en estos momentos escuchando nuestra radio, nuestra emisión en esta hora? Con mucho gusto. Así que dispongámonos a orar para pedir la bendición del Señor y que sea el Espíritu Santo quien nos hable hoy. Oremos. Padre Santo, que estás en lo sublime de tu santo reino, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos virtualmente, Señor, a través de las ondas radiales, porque podemos invocar la promesa que tú has dejado de que donde dos o más personas se reúnan en tu nombre, allí estarás tú. En este momento, Padre, queremos que tú nos hables a través del Espíritu Santo con este tema tan importante que nos rodea todos los días, la invitación, la tentación al pecado, y que seas tú dándonos las instrucciones
que quieres que aprendamos y que quieres que apliquemos. Bendice cada uno de los oyentes, Señor, que en este momento están escuchando este mensaje, Señor, y a quienes quizá con posterioridad también tengan la misma oportunidad. Lo pedimos con gratitud, conforme a tu santa y buena voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Jairo. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Libres en Cristo. Queremos también entregar un saludo especial a Germán, a Uriel Uriza, Jorge, a Mimelec, a Carlos Cisneros, a Giovanni Hunda, a Luis Reyes, a Johan Ordóñez, a Quiroga, a Neymer y Zamora. También tenemos a Chinta, Gloria, un fiel oyente, y Jennifer. Estas personas son fieles a nuestra misión, y qué bendición que podamos estar en esta hora aquí dispuestos para que el Espíritu Santo nos haga más dispuestos. De paso, tenemos que orar por Freddy. Freddy tuvo una pequeña lesión por allí, un pequeño accidente, pero sabemos que el Señor cuida de sus hijos. Métodos para enfrentar la tentación. Vamos a hablar acerca de cómo enfrentar la tentación. Es común oír que hay algunos métodos para enfrentar la tentación. Por ejemplo, orar en el momento de la prueba, del problema. Orar, ¿no? Por ejemplo, cuando el alcohólico está allí, la persona que es muy adicta al alcohol y siente que como que, wow, lo están invitando, entonces se pone a orar para que no pueda ceder a la tentación. Otra es contar hasta 10, ¿no? Antes de reaccionar. No, espere tantico. Mire, esta persona me agredió. Triste y lamentablemente en Bucaramanga ha sucedido una situación que hay mucho estrés, hay mucho falta de tolerancia y las personas explotan. Vimos como también hace poco aquí en Bucaramanga se presentó como la muerte de este joven debido a que el policía de tránsito no le llama la atención. Qué triste es ver esta situación, y no solamente en este país, sino ocurre en muchas partes del mundo. Otra fórmula de enfrentar la tentación es, por ejemplo, cuando estás en el frente del computador y te aparece una página allí en Facebook o en YouTube. Bueno, YouTube no tanto, pero sí hay muchas redes que aparecen en tu celular como en el computador, que aparecen invitación a ver mujeres desnudas, cuando sabemos perfectamente que Levítico enseña que nadie puede ver el cuerpo desnudo de una mujer a menos que sea su esposo o su esposa. Así que cuán importante es ese tipo de método, ¿no? Control sobre los pensamientos. O otro método es, en ese momento, es ponerse a cantar. De paso, el cantar es como repetir algunos textos bíblicos. Cantar es una segunda oración. Así que si a usted se le dificulta memorizar, apréndase un himno, un coro. Con Cristo, me recuerda un himno en estos momentos, un coro en estos momentos. Otro es Caminando en la luz de Dios. Vea, ¿sí ve? Así que la alabanza y citar algunos textos bíblicos nos han de ayudar. Sin embargo, apreciado Jairo, es interesante que aunque hemos mencionado algunos métodos o algunas estrategias, estas no son la garantía del éxito sobre la victoria, sobre el momento de la tentación. Por eso me gustaría preguntarle a mi hermano Jairo, ¿qué es? Y también a los que nos están escuchando y tienen la oportunidad de escribirnos allí por medio del chat, ¿qué es la tentación? Bien, hermano Robinson, gracias por la pregunta, súper importante, y siempre nos ayuda mucho acudir a las definiciones del diccionario. ¿Correcto? Hay dos definiciones que vamos a compartir hoy. El uno viene de la Real Academia de la Lengua Española y dice lo siguiente: la tentación es un estímulo que induce, incita, atrae a obrar el mal. Tremendo. Interesante que la misma definición va orientada al resultado final de la tentación, obrar el mal. Y el diccionario Larousse dice de la siguiente forma: movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. Entonces, de estas dos definiciones podemos sacar en conclusión
una frase sencilla que nos va a ayudar mucho a recordar qué es la tentación, y sencillamente es una invitación a pecar. Y como invitación en sí misma no es pecado. A mí me puede llegar una invitación a unirme a un grupo ilícito o a hacer un negocio fuera de la ley. Como invitación en sí no es pecado. Ahora, siempre surge la pregunta, y a veces atrevidamente las personas dicen, Dios me está tentando a... No, el Señor no tienta. Y todas las tentaciones, absolutamente todas, hermano Robinson, son de carácter humano. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues la Sagrada Escritura lo dice muy claramente. Correcto. En Primera de Corintios 10:13. Correcto, capítulo 10, verso 13, en donde dice así la Sagrada Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así es. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que acá el Señor es claro, todas las tentaciones son de carácter humano. Entonces nos preguntamos, pero ¿cuál es la mata de la tentación? ¿De dónde salen? Y la tentación, también nos dice la Escritura, que surge de dos partes. La una es de nuestro interior, de nuestra mente. ¿Y cuál es la semilla de esa tentación? Las cosas que por nuestras vivencias, por nuestras experiencias... Nuestra herencia, ¿no? Nuestra herencia también. Lo que nos heredamos de papá y mamá. Correcto, a veces hay tendencias heredadas o adquiridas por el rol familiar y por la información que diariamente ponemos acá dentro de este computador, a través de las avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. Entonces de allá surge la tentación, y también de la parte externa, de los ambientes en los que yo me manejo, de las influencias de la sociedad. Por ejemplo, hoy en día en cualquier parte, casi que la publicidad, por ejemplo, de ropas, perfumes y cosas costosas gira alrededor del cuerpo, y generalmente femenino. Sí, claro. Entonces, esas imágenes y toda esa información que va llegando va generando como semillas para la tentación. Pero esto que acabo de mencionar, el apóstol Santiago lo corrobora de una manera sencilla pero muy contundente. Dice Santiago, capítulo 1, verso 14, lo siguiente: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aparece ahí una palabra que quizá no nos es muy familiar, eso de concupiscencia. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Y pongámosle mucha atención a la definición, porque tiene dos enfoques. Dice el diccionario: deseo ansioso de bienes materiales y apetito desordenado de placeres sensuales y sexuales. Veamos, hermano Robinson, que los bienes materiales no son malos, y desear bienes materiales no es malo. Todos queremos pues progresar, tener lo que necesitamos para vivir, un techo, un vehículo, un celular para comunicarnos. Pero cuando ese deseo se vuelve ansioso, cuando yo veo que salió algo nuevo y ya no soporto el modelo anterior que tengo y me entra la ansiedad de conseguir, como sea, no importa, allá empieza la concupiscencia, empieza la tentación. Y luego dice que es el apetito desordenado de los placeres sensuales y sexuales. ¿Cuáles son los placeres sensuales? Los que el Señor nos dejó para disfrutar la vida. Lo de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos. Pero cuando ese placer se vuelve desordenado, me vuelvo un glotón incontenible, me vuelvo una persona que no me contengo ante nada, ahí entro en concupiscencia, y esa es la mata de las tentaciones. Lo mismo con el placer sexual. El Señor lo dejó como una bendición dentro del matrimonio, pero cuando ese placer se desordena, entra en concupiscencia. Entonces, acá entendemos que la mata de la tentación está principalmente en nuestra mente. Pero de todas formas, hermano Robinson, surge la pregunta, ¿no? Porque a veces las personas dicen, me están tentando, me están enviando tentación. ¿Quién envía las tentaciones? ¿De dónde salen, hermano Robinson? Bueno, pero permítame un momento, porque antes de avanzar, vale la pena aclarar a nuestros amigos que la tentación entonces no es pecado.
correcto. Cuando usted se siente tentado, ojo con esto, no es pecado, porque de hecho, a la luz de la Biblia podemos notar que Jesús fue tentado en muchas cosas, y lo vamos a ver más adelante con la cita bíblica. Sin embargo, Jesús no pecó. Entonces, primero que todo, la tentación no es pecado. Todos estamos siendo bombardeados. Pero usted menciona algo importante y me gustaría también preguntarle. Nosotros traemos una carga heredada de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Podría ser eso una excusa para entonces yo ceder a la inmoralidad sexual, al ser adicto a la droga? Porque como mi mamá, como mi papá, como mi abuelo, como mi tío, ellos todos fumaron, pues ¿qué se va a esperar de mí? Así que pues yo ya no tengo otra alternativa. ¿Qué con relación a eso que usted acabó de mencionar también? Bueno, Marro, dice muy importante ese aspecto, ese análisis. No es una excusa, porque quizá hasta antes de conocer la palabra del Señor, o sea, hasta antes de tener luz en nuestras vidas, podemos avanzar y obrar casi que instintivamente y ceder a esa tentación, ceder a esas tendencias heredadas. Pero una vez que conocemos del Señor, ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque Él, a través del Espíritu Santo, nos ofrece la ayuda permanente para tener victoria sobre las falencias que tenemos que manejar mientras estemos en este mundo. Muy bien, así es, así es. O sea que cuando yo me encuentro con Cristo, por la gracia del Señor, Dios pone en mí el querer como el hacer y rompe esas cadenas. Amén. Amén. Dios quiere romper tus cadenas, querido amigo que me escuchas. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, porque es Él quien me fortalece. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar en esta segunda parte. ¿Cuál es el mecanismo de la tentación? ¿Correcto? ¿Cuál es el mecanismo de la tentación? Bueno, sabemos perfectamente que existe un enemigo, y ese enemigo quiere venir a destruirnos, ¿no? Quiere acabarnos. Sin embargo, hay que tener presente que aunque el enemigo es el que nos invita a pecar, no significa que cada tentación tenga que caer. O sea, muchas veces confundimos la tentación con pecado. Y no significa tampoco que entonces, porque sea una tentación, yo tenga que caer. De hecho, encontramos muchas veces a la luz de la Biblia que Jesús, cuando hacía milagros en las personas, cuando Jesús, como usted acaba de mencionar hace un momento, hace un instante, cuando toca el corazón del ser humano y la persona toma conciencia de ese Dios alto y sublime que quiere lo mejor para nosotros, es a esa persona a quien se invita a no pecar más, a no ceder a la tentación, a tener la victoria sobre el pecado, ya que tenemos un adversario, un enemigo que está como león rugiente buscándote para devorar. Y ahora, si está rugiendo es porque tiene hambre, así que no hay que dar papaya, ¿no? No hay que dar papaya. Es decir, si yo soy adicto al cigarro y estoy todo el tiempo reuniéndome con personas que fuman, pues ¿cómo voy yo a pretender tener la victoria sobre este error fatal que es destruir mi cuerpo? Y el mandamiento es claro que dice no mataréis, ni hablar de la droga. Estoy colocando solamente la droga del cigarro, que también es considerada una droga. De allí el alcohol y todo este tipo de adicciones que esclavizan a las personas porque se presenta como un placer, pero poco a poco vemos cómo el enemigo finalmente va degradando la imagen de Dios en el ser humano. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. De allí que el enemigo no descansa. Dice que la lucha es contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que aunque quisiéramos tener la victoria sobre el pecado, aunque quisiéramos vencer cada una de las pruebas y las tentaciones, recordemos que necesitamos entender que
la guerra es espiritual y no es con los seres humanos. Cuando te encuentras en una situación tal vez de estrés, tal vez se me viene a la mente lo que ocurrió hace poco aquí en Bucaramanga. Las personas o usted, querido amigo, debe actuar serenamente, no dejarse llevar por el impulso de la emoción o de la ira o de la injusticia y actuar de manera airada. No. Airados dice la Biblia, pero no pequéis. Hay que tener control porque los seres humanos son hijos de Dios. Así que me llama poderosamente la atención este texto, ¿no? Que es contra el enemigo quien vamos a tener que lidiar. Así que vamos a necesitar la fuerza de Dios para poder derrotar al adversario. Entonces, mi hermano Jairo, ahora sí entramos a esa parte importante. ¿Cuál es el mecanismo de la tentación? ¿Cómo es el proceso? Muy bien, Robinson. Muy importante porque cuando uno conoce el mecanismo de cómo funciona algo, es fácil controlarlo. Ejemplo, cuando estuvimos pasando por las etapas de la pandemia, una vez que conocimos cuál es el mecanismo de contagio, pudimos controlarlo, gracias a Dios. Que, bueno, todo lo que ya sabemos, que el lavado de manos, que el tapaboca, que etcétera. Con la tentación ocurre lo mismo, se desarrolla en 5 etapas. Desde el momento en que llega la invitación a pecar hasta que caemos son 5 pasos. Y entendiendo cada uno de esos pasos, vamos a ver cómo es fácil detectar en qué momento podemos tener control con la ayuda del Señor. Primer paso es la llegada de la tentación. Ya dijimos que la tentación es una invitación a pecar. Y no se va a presentar de forma desagradable. No. El enemigo siempre envuelve en un papelito de regalo muy atractivo la llegada de esa invitación. ¿Cómo puede llegar? Estoy en la casa, prendo el televisor, sale una noticia o sale alguna información en el celular, en el computador, o me viene un pensamiento y allí empieza a incubarse una invitación a hacer algo que está fuera de lo que el Señor desea. Mi hermano Jairo, usted acaba de mencionar algo importante. Pareciera ser que como que Satanás lee los pensamientos. A ver, ahí ese detalle es muy clave. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero sí escucha nuestras conversaciones. Correcto. De allí que tengamos mucho cuidado de lo que hablamos, especialmente a veces que entre amigos, en ciertos ambientes de barrio, como se dice coloquialmente, de gallada, se entra en conversaciones pesadas y dice la palabra del Señor, el pecado ni se nombre, porque a veces en esas charlas se entran en temas y en el uso de palabras totalmente untadas de lo que el Señor no quiere, ¿no? Entonces, de esas charlas, de esas conversaciones, o de un pensamiento, o tengo una revista en la mano, me viene una idea, una iniciativa a pecar. Eso es la llegada de la tentación. Hasta ahí no hay pecado. Ya insistimos que la tentación es una invitación a pecar y en sí no es pecado. Y uno decide si peca o no peca. Correcto. Porque es solo una invitación. Eso es solo una invitación. Entonces, con esa invitación, y el hermano Robinson usted ya mencionaba que el Señor Jesús fue tentado en todo, y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que el Señor Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros. Tentaciones por montón. Ese es el paso 1, llegar a la tentación. Eso es como si viene un mosco y se me para acá a picarme. Hasta ahí no ha pasado nada, solo llegó. Paso 2, evaluación. En el paso 2, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis rápido, es un análisis objetivo de esta invitación que me está llegando, ¿qué es? Y acá hay una pregunta clave que nos puede ayudar mucho, es esta idea que me está llegando, este plan al que me están invitando, esta invitación a la que me están diciendo que llegue, ¿es algo que Dios quiere que haga? Para mí esa es la clave fundamental. Cuando sometemos la invitación a pecar a esa pregunta, ¿esto es algo que Dios quiere que yo haga? Ahí ya tenemos un sí o un no. O también podemos preguntar, ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo,
hermano Robinson, me invitan a hacer un negocio estupendo en el que nos vamos a ganar una gran cantidad de dinero rápidamente. Pero me dicen, lo único es que tenemos que evadir unos impuestos y falsificar unos documentos de la DIAN. Ahí está. Ahí me hago la pregunta, ¿esto cumple con lo que el Señor desea que yo haga? Y ya. Entonces, esa es la evaluación. Correcto. Pero hay una advertencia que evaluar no es ponerme a contemplar y a acariciar y a saborear la idea que me está llegando a pecar, porque en ese momento puedo ya caer en pecado. Por ejemplo, una persona trabaja de cajero en un supermercado, está colgado con un recibo y ese día entró una inmensa cantidad de dinero al negocio. Y la persona dice, caramba, aquí hay tanto dinero, el jefe no me pide cuenta sino hasta mañana, yo puedo sacar hoy 100,000 pesos, pago mis servicios, mañana repongo eso y empiezo a acariciar el plan y ya en ese momento estoy cayendo en pecado porque estoy dando pasos hacia lo que el Señor no quiere que haga. Si yo en ese momento me pregunto, ¿Dios quiere que yo haga eso? Es claro que no, porque eso es un dinero ajeno. Entonces, paso 1, llegada, paso 2, evaluación. Evaluar. Paso 3, fundamental, porque hasta el paso 3 tenemos control, es la decisión. O acepto la invitación a pecar, Acepto o rechazo. o la rechazo. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y el paso 3 es como cuando nos subimos a un tobogán en una piscina, ¿no? Uno se sienta arriba, 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 y hay un punto en el que avanzó un poquitico y se fue, y yo no he visto ningún tobogán con reversa, ¿no? No, ¿y cómo? Vamos derechito hacia abajo. Si en el paso 3 yo no rechazo la tentación, el paso 4 ya es la planeación, ¿cómo es que voy a hacer para llevar a cabo esto? Y el paso 5 es la ejecución del plan. Como en la Biblia aparece un caso en el que estos 5 pasos se ilustran de manera muy especial y muy ilustrativo para nosotros. Voy a referirme al caso de lo que le pasó al rey David con Betsabé. Esto está en 2 de Samuel capítulo 11 y me voy a referir brevemente a los 5 pasos. Paso 1 está en el verso 2. La llegada. Llegada de la tentación. Dice así: y sucedió un día al caer la tarde. ¿Ese qué versículo es? El 2 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Paso 1, llegó la tentación. David se levanta bien tarde, se está desperezando, se asoma a la terraza y ve una mujer. Y en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos de guerra, que llama la atención porque duerme hasta la tarde, todo su ejército peleando, y él sale y se asoma. Hasta ahí no hay pecado. Por eso hay que ir a la batalla. Correcto, no quedarse allá. Hay que tener la mente ocupada, hay que ser diligente, hay que estar exactamente produciendo. Ese fue el paso 1. Paso 2, evaluación. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Suficiente información para saber que ya no debería ni mirarla más ni pensar más en ella, porque era una mujer que tenía dueño. Casada. Esa era la evaluación, y a la luz de la palabra del Señor él tenía la información suficiente para haber parado ahí. Pero ya él toma la decisión y va al paso 3. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. O sea, él de una vez decidió, hizo el plan, envió mensajeros, la hizo traer, dice, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y sabemos que de aquí en adelante la tragedia no continúa a partir de haber caído en esa tentación. Entonces, hermano Robinson, acá viene una pregunta fundamental. A la luz de lo que hemos visto y sabiendo que la lucha no es humana, es contra principados y potestades, la pregunta clave para nuestros amigos que nos escuchan es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar la tentación? ¿Cómo enfrentar la tentación? Bueno, ya prácticamente con esos textos que usted estaba refiriéndose hace un momento, ahí también tenemos suficiente base para enfrentar la tentación. En primer lugar, hay que tener presente que el método debe ser un método divino.
Eso es lo primero. Sin embargo, si David, tomando un poquito este ejemplo, hubiese estado en la guerra, estuviese haciendo la voluntad de Dios, estuviese sirviéndole a Dios, queridos amigos que nos están escuchando, ¿qué estás esperando para colocar tus dones? Mira, mientras usted más espere, mientras usted más postergue la decisión de entregarle tu corazón a Jesús, más chance le estás dando al diablo, al enemigo. Y Dios está dispuesto a ayudarte a hacer de ti un vencedor. Él es un ayudador compasivo. Él está a nuestro alcance, a nuestro lado para que usted y yo podamos tener la victoria sobre el pecado. Por eso es que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 15 al 16, Hebreos 4, 15, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela, Hebreos 4, 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado como en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, versículo 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo Jesús es nuestro ayudador. Él nos va a dar la victoria sobre el pecado. Tenemos el lugar de ayuda que es el trono de su gracia y tenemos la vía de acceso que es la oración. Cuando usted se humilla, si David en ese momento hubiese dicho, uy Señor, ¿qué han visto mis ojos? Acabo de ver a una mujer que toca es castigarla, porque como ella, siendo una israelita, bañándose allí al frente de la casa de este buen hombre, ahí por la terraza, por el patio, qué sé yo. No, eso también le faltó a ella, porque una mujer así en esa época no pueden estar dando papaya. Por eso les digo, muchachos, hermanos y amigos jóvenes que nos están escuchando, si usted, ya vimos que el enemigo no lee los pensamientos, pero como un psicólogo, uno necesita ser psicólogo. ¿Qué pasa, mi hermano Jairo, si usted está aquí en este momento hablándome y yo le digo a usted, sí, y ni siquiera lo volteo a mirar o como que le soy indiferente? El lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal identifica usted fácilmente que lo que usted diga o lo que usted está diciendo, yo no le estoy dando ¿qué? Atención. La importancia merecida. Lo mismo, así como usted acaba de concluir eso, lo mismo hace el enemigo cuando ve que usted como que le presta atención a esto, como que usted esto como que le llama la atención. El enemigo no tiene que leer sus pensamientos, simplemente a través de la lectura corporal identifica cuál es su debilidad y por allí le va a atacar. Tenemos que acercarnos al Señor, dice este texto. Acerquémonos confiadamente, con fe, seguros de que allí va a estar la respuesta de parte de Dios. Allí el texto nos venía ofreciendo también la misericordia, ¿no? Esa oferta divina, ese constante amor de Dios para perdonarnos, para limpiarnos, para venir en nuestro auxilio, lleno de compasión, clemencia. Y esa palabra allí, gracia, ¿no? Implica fuerza, ayuda divina para poder contrarrestar. Si David se hubiese arrodillado, lo hubiese clamado, Señor, yo estoy obrando mal, yo tengo que ir a buscar en mi caballo la armadura, voy a ir a la batalla, no voy a dar papaya. Hombre, David hubiese no se hubiese escrito ese terrible capítulo allí de Segunda de Samuel capítulo 11. La historia hubiese sido diferente. Note usted que el texto termina diciendo oportuno socorro. Dios llega. Debemos acercarnos previamente a Él para ser fortalecidos y contar con su divina asistencia. Así que la misma oración del Padre Nuestro, ¿no? La oración modelo que Jesús nos dejó: no nos dejes caer, no nos dejes ceder a la tentación. Ay del que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando usted diga, no, eso no me pasa a mí, de ahí la importancia de estar conectados a esta emisora, de ahí la importancia de conectarse espiritualmente, porque si usted no lee la Biblia, usted no ora, no estudia, pues tampoco va a poder ser fortalecido en el Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su
fuerza que, noten ustedes que no es nuestra fuerza, sino es la fuerza de Dios que nos va a dar, vamos a poder contar con su divina asistencia. Así que 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13, este ruego nos lleva a ese cumplimiento de esa maravillosa promesa, que Dios que nunca nos viene, no os ha sobrevenido ninguna tentación y que esta no sea humana, es decir, siempre van a ser humanas las tentaciones, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que usted pueda resistir, sino que con la tentación ahí va a estar la salida. En el nombre del Señor usted va a poder tener, ¿qué cosa? La salida. No hay excusas, no hay disculpas, no es que yo nací, yo vengo de una familia que critica, yo vengo de una familia mentirosa, yo traigo con toda esta cadena de inmoralidad sexual, así que yo sencillamente llegó la tentación y tengo que pecar. No, Señor, no, Señor. Si somos vencidos es porque no nos valemos de los medios provistos por Dios para vencer. La gracia para enfrentar la tentación debe venir a nosotros antes que ésta llegue. Si no la obtenemos antes, no la tendremos en el momento de la necesidad. ¿Cómo la ve mi hermano Jairo? Hermano Robinson, eso que acaba de mencionar es importantísimo y lo podemos ilustrar con el ejemplo de las vacunas, ¿no? Si uno va a viajar a una zona en donde hay malaria, hay paludismo, ¿qué le dicen a uno siempre? Vaya, vacúnese antes para que cuando esté allá, si lo pica un zancudo, no se enferme. Claro. Pero yo no puedo pensar que me llevo la vacuna en un bolsillo y cuando ya esté allá en medio del monte, viene un zancudo, saco y me inyecto, ya es tarde. La victoria sobre esa enfermedad la obtuve antes, meses antes, cuando fui al puesto de vacunación y me hice aplicar la vacuna. Igual ocurre con la tentación. Yo me lleno de la gracia del Señor desde antes, de manera que cuando se llegue el instante de la tentación, como le pasó a David, tengamos ya la ayuda oportuna que usted acaba de mencionar. Y de allí que siempre viene la pregunta, bueno, ¿y cuándo debo acercarme yo a ese trono de la gracia para vacunarme? Usemos el ejemplo de la vacuna, para vacunarme contra la tentación. Hermano Robinson y queridos amigos y amigas que nos escuchan, esa vacuna contra la tentación tenemos que aplicárnosla cada mañana al iniciar el día. Al abrir nuestros ojos para darle gracias a Dios por la vida, tenemos que pedirle al Señor que nos cubra con toda esa armadura que Él ofrece, de manera que durante ese día estemos cubiertos por su gracia. Y hay algo interesante que a veces se nos olvida, hermano Robinson y amigos que nos escuchan, y es que la gracia del Señor que nos da cada día al empezar la jornada tiene fecha de vencimiento. Correcto. Igual que las medicinas, igual que los alimentos. La fecha de vencimiento son 24 horas. Así como en el desierto, cuando el Señor daba el maná, caía hoy y yo no podía guardar maná para comer mañana, sino que el Señor me daba la lección de ir a buscarlo diariamente. Igual ocurre con la gracia. Cada día al empezar debo vacunarme con esa gracia de Dios, llenarme de ese poder para que cuando llegue la tentación yo ya esté debidamente protegido. Entonces esta es una información muy importante, porque por ejemplo podemos caer en un engaño y pensar, uy, yo me congrego todos los sábados, yo voy a la iglesia, duro en la mañana, me escucho el culto, voy a todos los programas, y casi que pudiéramos pensar que con eso es suficiente para pasar la semana entera. Así y es, no, nada. La gracia del sábado me dura para ese día. Correcto. Eso es como, hermano Robinson, ¿qué tal que usted ser perseverantes? Diga, la semana entrante voy a estar tan ocupado que el lunes me voy a comer los desayunos de toda la semana, porque el resto de la semana no va a tener tiempo para desayunar. No, nada. Eso no le funciona, No le aplica. funciona para el lunes y pare de contar. Así que lo más importante de aprender acá es que la victoria sobre la tentación se obtiene desde antes de que llegue. Así como un atleta olímpico dura 4 años preparándose para ganar una carrera que dura, ¿cuánto? 10, 20, 50 segundos, lo que vaya a competir. Él no puede decir que
la semana anterior a la competencia va a entrenar. La victoria la obtuvo durante todo el tiempo que se preparó con anticipación. De allí también surge otra pregunta y es, hermano Robinson, si será lo mismo la tentación que la prueba, porque como que se parecen las palabras, ¿será lo mismo? ¿Esto es una prueba o es una tentación? ¿Cómo las distinguimos? Bueno, la tentación, sabemos perfectamente y ya hemos visto que es como un esfuerzo de parte del enemigo para que usted y yo le demos la espalda a ¿quién? A Dios, como para que nos dejemos llevar por esa invitación que nos está colocando el enemigo, que es pecar. La prueba es un medio que de alguna manera nos ayuda a mostrar cómo estamos en nuestro carácter delante de Dios. Si tú eres leña, viene la prueba y quedas vuelto ceniza, pero si tú eres oro, te purificas. Así que estamos llegando a nuestro final, mi amigo y mis apreciados oyentes de este interesante tema, la victoria, enfrentando la tentación, la victoria sobre cada uno de los pecados. Concluimos diciendo lo que dice allí Santiago, el capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, ¿qué? A los que le aman. Palabra clave ahí, ¿no? Muy los importante. Que le aman. Qué promesa tan especial, ¿no? Bienaventurado, o sea, feliz, Dichoso, gozoso, dichoso, el varón que soporta la tentación. Y ya vimos hoy, hermano Robinson, con las citas que también usted mencionó, que ninguna tentación es superior a nuestras fuerzas. Así es. Porque si no, el Señor sería una persona injusta. Y con esa salvedad, ninguno puede decir, ay, es que eso fue superior a mis fuerzas. Uh-huh. Superior a mis fuerzas si yo no estoy conectado con las del Señor. Así es. Muy bien, queridos amigos, gracias por estar aquí conectados. Dios les bendiga. Mucha fortaleza en el nombre del Señor. No olviden compartir estos mensajes de esperanza. Un cordial saludo a cada uno de nuestros varones de Dios y esas varonas de Dios que están allí en las cárceles. Que el Señor les dé fortaleza, les dé mucha sabiduría, y gracias por estar allí conectados. Inviten a más amigos a que escuchen este mensaje de esperanza. El Señor nos invita en esta hora a tener una oración cortita, pero a la vez que nos va a llevar a tener la victoria sobre el pecado. Querido Señor, gracias por alcanzarnos. Gracias porque ahora que estamos descubriendo cómo vencer cada una de las pruebas y las tentaciones que hasta cuando vengas en las nubes de los cielos tendremos que lidiar, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él es el que nos fortalece, y aunque las tentaciones, Señor, parecieran ser inhumanas, son vencibles en tu nombre, Señor. Ayúdanos a no ceder a la influencia del enemigo. Danos la fuerza, ayúdanos a mantenernos conectados contigo. Ayúdanos a enamorarnos cada día y a hacer de ti nuestro primer trabajo. Oramos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.